Una mesa esta en la que estamos copada de mujeres, llena de mujeres. Somos nosotras las que vamos a hablar hoy de esa lucha en la que se involucra toda la sociedad, hombres y mujeres, pero hoy somos nosotras las que queremos alzar la voz y lo vamos a hacer con fuerza. Elena Mañez, diputada electa del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas. ¿En qué está fallando para que esta lacra siga tan incrustada, lo decíamos antes, en la sociedad? Pues falla la sociedad, falla que hay que seguir invirtiendo más recursos en la lucha contra la violencia de género y que ahora toca hacer un frente común en la sociedad y desde luego un frente común frente a aquellos que niegan que exista la violencia machista. Estamos en un momento extremadamente peligroso para las mujeres. También está esta tarde con nosotros, gracias por venir, María Jesús Lillo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Saavedra, también muy buenas tardes. Ángeles Arencibia, ¿coincides con lo que ha dicho Elena todavía? Sí, y bueno, y también hay que pensar que estamos luchando contra un fenómeno que tiene siglos, ¿no? Que tiene siglos y después, además de la ultraderecha, también la resistencia de sectores de la sociedad que lo aceptan, pero no hacen nada. No hacen nada para combatirlo, ¿no? Tú criticas el pasivismo, ¿no? La pasividad que existe todavía en muchos sectores de la sociedad. Esto no va conmigo, ¿sabes? El mirar hacia otro lado. También nos acompaña Nardi Barrios. Muy buenas tardes, Nardi. Hola, buenas tardes. Con ese hashtag Vivas valemos más. Valemos más. Y nos acompaña además Silvia Jaénes, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. Silvia, buenas tardes. Queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer, pero también incluso en días como hoy, que son tan duros, hay que reconocer lo mucho hecho. No estamos igual que hace 20 años, no estamos igual que hace 40 años. Nos queda quizás lo más complicado y es sumar a toda la ciudadanía en esta lucha. Esto no es algo, la igualdad no se alcanza de una forma gueto. No hay una parte de la sociedad que tiene que sumar para la igualdad. Es toda la sociedad la que tenemos que empezar a dejar de mirar para otro lado y asumir dónde está nuestra situación en esta sociedad y desde ahí dónde podemos hacer. Podemos hacer muchísimo más, se lo debemos a 92 Canarias, a 92 familias, a 92 realidades que todavía hoy vuelven a levantar esa herida que les ocurrió hace un tiempo y creo que nos la debemos a nosotras. Nos merecemos vivir una Canarias libre de violencia y lo podremos hacer si nos ponemos de una forma más propositiva. Dejamos de mirar y de echar culpas y nos involucramos. Aquí se trata de una pareja joven, no había denuncia previa. Silvia, llevaban poco tiempo conviviendo. ¿Cómo se detecta, cómo se afronta un caso de este tipo? La violencia no es una, la pareja no es una, no es algo tan sencillo. Existen una serie de pautas en las que se puede ir viendo. Pero si se me permite voy a parar un momento y voy a cuestionarme porque nos han puesto unas imágenes donde vemos la imagen de ella y la imagen de él está difuminada. Quizás ya es hora de que pongamos el foco sobre ellos, los violentos, y dejemos a las que somos víctimas y a lo mejor a nosotras sí tenemos el derecho a que se nos tape la cara, porque somos las víctimas, no a ellos, los agresores. Luego ya se juzgará y se dirá, pero ese señor está detenido. Y ese señor es el que en cualquier caso, si tuviéramos que señalar a alguien, sería él. Aunque no haya pasado a disposición judicial, aunque se trate por el momento de presunto asesino, yo no le estoy llamando nada, le estoy diciendo que si en esa imagen, yo soy la hermana de la víctima y el dolor que yo ahora sentiría de ver a mi hermana en primera plana, en audiencia y a él tapado, yo me desmonto. Y ahora no estoy como política, ahora estoy como mujer, ahora estoy como alguien que ha estado en esta lucha toda la vida y que se pregunta qué tiene que pasar en esta sociedad para que cambiemos el foco de la mirada. ¿Qué tiene que pasar en esta sociedad para que empecemos a cuestionarnos qué ocurre con algunos hombres, no todos, evidentemente, una minoría, para que lleguen a cometer esta salvajada antes de dejar una relación? Yo estoy muy cansada de oírnos preguntar en muchas tertulias a lo largo de mi vida qué es lo que hace que una mujer se mantenga en una relación. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que hace que un hombre, que es el que tiene todas las riendas y toda la libertad, no se salga de ella? Dejemos de juzgar a nuestras actitudes, porque probablemente, no sé el caso de Sara, no voy a hablar con ella, pero todas las mujeres hemos vivido a lo largo de nuestra vida algún momento de violencia. No poner el foco en ella, sino en él. Empecemos a preguntarnos y empecen el resto de los hombres a sumar, a cuestionarlos a ellos. Que hoy mismo está muy bien que seamos una mesa de mujeres, pero es que sigue pareciendo que este es un problema de mujeres, ¿no? Y es verdad que somos las mujeres las que hemos liderado, no las mujeres, el feminismo, porque ser mujer no es garantía de luchar a favor de la igualdad. El feminismo ha sido quien ha abanderado la lucha a favor de la igualdad, quien ha ayudado a deconstruir los modelos patriarcales y necesitamos también que se vea a los hombres diciendo esos hombres violentos
no nos representan y condenando tajantemente cualquier forma de violencia contra las mujeres, porque este es un problema de la sociedad y tenemos que implicarnos el conjunto de la sociedad. No solo de la sociedad, sino que hay un aspecto del que nos olvidamos y es la educación. Si hiciéramos un hincapié en la educación desde que son pequeños nuestros niños y niñas, yo creo que se daría un gran avance. Y se ha dado, porque estamos hablando de que las cosas no son iguales ahora que hace 40 años. Pero yo sí recuerdo a mi abuela hablar de vecinas y de familiares que habían sufrido los malos tratos y ahora también lo estamos sufriendo. Las cosas no son iguales que ahora, que hace 40 años, pero yo vuelvo al titular que dio Elena al principio, ¿no? Ese partido político que está negando la evidencia. Eso lo vamos a ver enseguida, eso lo vamos a ver enseguida. Yo me pregunto, ¿cómo hay mujeres que apoyan eso? ¿No? Lo que tú decías, que no todas las mujeres, que hay mujeres feministas, mujeres que... Lo vamos a tratar. Igual que hay hombres porque ha feministas conseguido también, ese partido hay que decirlo, hay hombres feministas. más de 3 millones de potencias, quizá no son suficientes las condenas, perdón. Vamos a ver, a mí me gustaría lanzar un mensaje positivo dentro de la desgracia que además hemos tenido hoy, ¿no? De vivirlo en Canarias y además el día del 25N, ¿no? El día que luchamos contra eso. Pero pensemos que gracias a la ley que se aprueba, ¿no? De violencia, contra la violencia integral, contra la violencia a las mujeres, se han dictado muchas sentencias en estos 15 años, se ha avanzado mucho, se han invertido muchos recursos y eso tiene que seguir ocurriendo. Estoy de acuerdo con que esta batalla la podemos ganar siempre y cuando no retrocedamos. Y es verdad, y luego hablaremos, como tú dices, que hay un partido que además tiene muchos millones, 3 millones y pico de votos, que dice que esto no existe, que lo ningunea, que lo quiere llevar a lo interno, a lo doméstico, a problemas que ocurren, pero que no tiene nada que ver. Cuando lo que sí sabemos, por estudios que se han realizado y por la experiencia que existe, es que esta violencia se produce del hombre sobre la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, por una manera de dominación, ¿no? Por eso estoy también de acuerdo con Silvia en que hay que echar el foco sobre esto. Pero hablas de la batalla. Este año, dada la circunstancia de que esa batalla, Silvia, se está perdiendo. Porque los datos eran decrecientes, este año las cifras son demoledoras. Más altas en España, pero también en Canarias. Es que, si se me permite, no podemos mirar los datos así. O sea, no podemos darle la herramienta a quienes agreden. No la estamos perdiendo, porque la sociedad cada vez está más implicada. Porque la sociedad en su conjunto suma. Tenemos la fortuna de tener una campaña donde 25 hombres representantes de toda la comunidad canaria dan un paso al frente y suman. El problema, a mi humilde opinión, es no saber diferenciar igualdad y violencia. No podemos poner esas dos cosas juntas e intentar hacer de esa suma una ecuación. Quienes agreden, en asesinatos sobre todo, nos dan esa visión, pero cuando tengamos más valores para categorizar, para valorar nuestra igualdad, nos sorprenderemos. Hoy estoy absolutamente convencida que las calles de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, de Fuerteventura, de Lanzarote, de La Palma, se van a llenar de gente que van a demostrar que no estamos yendo hacia atrás, que vamos yendo hacia adelante, que somos más personas y que esas hijos sanos del patriarcado, porque ni están locos, ni ha sido un momento pasional, que esos pocos cada vez sí van a estar más cercados y van a tener una sociedad que les limita más sus acciones. Claro, de un familiar, en este caso su primo, en junio del año pasado. Además, un tema que hemos abordado aquí, un juicio que está todavía pendiente. Bueno, María Jesús, todavía queda trabajo, pero hemos visto esa emotiva manifestación que está recorriendo ahora mismo las calles de Fuerteventura. Sí, afortunadamente cada vez se ven más hombres en esas manifestaciones. Yo estoy de acuerdo con todas. Pero es lo normal, es que debería ser lo normal. Claro, pero hasta ahora no había sido lo normal y creo que es muy importante el poner el foco en los agresores y como periodista creo que además nosotros tenemos una labor que hacer y que no estamos formados para ello. Creo que la educación la circunscribimos muchas veces a la escuela y a los niños, pero es que los jueces tienen que tener educación, los propios abogados tienen que tener educación, nosotras, las periodistas, tenemos que estar formadas y no lo estamos, y hablamos de ello muchas veces sin ser conscientes del daño o el beneficio que podemos llegar a hacer. ¿Cómo un ejemplo? Un ejemplo... Ahora así a bote pronto no me surge, pero mira, te voy a poner un ejemplo de educación de chiquillos. El otro día me estaba comentando una profesora que le llegaron 3 niños y le dijeron, profe, hemos estado debatiendo en el baño y me ha preguntado fulanito que si le pegaba, menganita qué hacía, y yo le he dicho que no la puede pegar porque es más débil.
La profesora tuvo que hacer un debate porque no hay educación afectivo-sexual en el colegio. Ese es el gran problema. Y esa profesora, no sé cómo enfocaría el debate, pero es que también los profesores tienen que formarse. Por supuesto, ¿no? Yo creo que no solo los medios de comunicación, yo creo que toda la sociedad, sobre todo aquellas Exacto. personas que están expuestas, ¿no? En este caso, a la educación, los medios de comunicación, yo creo que en general. Pero hablábamos de los datos. En términos relativos, ustedes son mujeres comprometidas, mujeres que luchan por el feminismo, por la igualdad real, pero en términos relativos, Canarias tristemente está a la cabeza cuando hablamos de datos. Y esto es una realidad que está ahí y que se escribe con cifras. Desgraciadamente, y yo no creo que a ver, tendrá algo que ver con que también estamos muchas veces a la cabeza en otro tipo de datos, ¿no? Entonces esa es la desgracia, o sea, todo... ¿Alejado a qué? Pues a la falta quizás de educación, yo creo realmente que el tema de la educación es importantísimo, eso es evidente, pero también tengamos en cuenta una cosa, esto es una batalla que vamos a ganar sin duda, pero que vamos a tardar un poco o un mucho. ¿Por qué? Porque el machismo da privilegios a una parte de la sociedad. El patriarcado, ¿no? El sistema que está dominado por los hombres, le da privilegios a los hombres. Entonces no es tan fácil que ellos estén dispuestos, y no hablo por todos siempre con todas las reservas de que hablo de unos pocos, ¿verdad? Pero ya solo con que haya unos pocos y esos pocos tengan poder, es muy complicado, ¿no? De terminar con esto. Entonces la educación, estoy totalmente de acuerdo contigo, María Jesús, es decir, falta educación, lo que antes se llamaba para la ciudadanía, que podemos llamarla a lo mejor afectivo-sexual, si lo concretamos en este tema, eso tendría que estar ya instaurándose, ¿no? Yo es que me congratulo muchísimo de que Silvia esté, bueno, y Elena, por supuesto, ahora mismo en capacidad de tener ese poder de cambiar las cosas, ¿no? Porque yo sé que son representantes feministas que han estado luchando, y eso es algo que de verdad nos debemos todas de congratular, ¿no? De que Pero que eso alguna de nosotras comentaba antes la parte positiva de todo esto, ¿no? Es que hace no muchos años a las manifestaciones cabían en un taxi. Sí. Nos sorprende incluso que vayan hombres, cuando deberían ser paritarias esas manifestaciones. Una vez viceconsejera de Igualdad con ideas tan brillantes desde mi punto de vista. Y no teníamos, es que hoy es un acontecimiento, es que estamos haciendo este programa, es que en los programas de radio, los programas en los periódicos, hoy es el tema, bueno, hoy y otros tantos días, ¿no? A mí me llama la atención respecto a las cifras, que el año 2018 fue el año con menos muertes en 15 años y fue el año del Me Too, de las movilizaciones en contra de la manada y del 8M histórico español, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Silvia, si me permite, Rebeca, porque por otro lado, desde algunas asociaciones feministas se ha dicho que el 2019 ha aumentado el número de muertas y lo relacionan con lo que tú decías, con la ultraderecha. Y yo quería preguntarte si opinas que esto es así, ¿no? Porque, o sea, en las movilizaciones del 2018 pudieron tener algo que ver en que el número de muertes bajaran, o es una casualidad, y lo del 2019 aumenta por eso. No creo que pueda ser tan lineal, en mi humilde opinión y sin tener un estudio más allá, pero que esa variable está en la ecuación seguro. Es decir, sobre todo más en el 2019, porque lo que está demostrado es que la violencia nutre a la violencia, que el odio fomenta la violencia y que en los momentos en que como sociedad, desde los medios, desde todos los espacios, oímos unas ideas más reflexivas, como sociedad reflexionamos más y tenemos un paso antes. Lo que creo que es terrible del momento que estamos viviendo, la parte negativa de lo mucho bueno que también nos está ocurriendo, es que quizás hay quienes se sienten más legitimados y legitimadas, porque también las hay, a fomentar esa violencia. A eso no le tenemos que tener miedo, porque tenemos datos suficientes, tenemos experiencias suficientes, sabemos cuál es el camino hacia dónde ir. Lo que sí tenemos que tener es la capacidad de no entrar en su paradigma de pensamiento, de dejar estar analizando en todos nuestros avances hacia donde los quieren llevar y decirle a la sociedad: hemos avanzado en 40 años, vamos a seguir avanzando. Estoy absolutamente convencido, de acuerdo con María Jesús, y me encanta que nos demos cuenta que lo que nos falta es formación en todos los niveles, porque el género, o sea, de construir el machismo no es una cosa que se haga por intuición, es una cosa que se hace desde la formación. Igual que yo no voy al dentista y espero que me diga: ay, cómo te entiendo, cómo te duele la muela, y no me atienda, lo que quiero es que me dé algo para la muela. Ya no podemos seguir esperando que las mujeres lo que tengamos es comprensión. No, lo que queremos son soluciones. Para tener soluciones hay que haber formado antes, y cada cual tiene que hacer su ejercicio de formación. Nosotras,
ellos y sobre todo desde los espacios que tenemos una capacidad de actuación, decir, vamos a parar un momento la máquina, no pasa nada. Hoy en día hay expertas y expertos en género que nos pueden ayudar a, como bien decía, no errar en algo tan... Antes decías un ejemplo, para mí algo que es nefasto cuando en comunicación es hablar de los agresores como si fueran locos, como si fuera algo puntual, como si fuera algo que ese día de repente tuvieran un... Pero Silvia, hasta Cuando las le sentencias, al principio, a los comienzos de la ley, Totalmente. cuando se Como aprobaban si fueran en un 2004, grupúsculo los trataban pequeño. como locos, como crímenes pasionales, como enajenaciones. O sea, eso ya Eso ha estaba ido ahí cambiando, dentro por de la supuesto. judicatura y esto afortunadamente ha ido cambiando. Contundente, hay que decirlo, el alcalde de Madrid, pero que ha sido alcalde de Madrid gracias también a los votos de Vox. Que ahí está el problema. No se puede salir ahora haciendo esa escenificación pública cuando tú estás en el gobierno apoyado precisamente por Vox. Sí, pero es que al final han blanqueado a Vox. Pero en línea con esto y en línea también con lo que decía Silvia, es verdad que no hay un efecto lineal con el Me Too en ese año y ahora con Vox. Pero sí es verdad, y por eso es muy importante, que hagamos mucha pedagogía social. No le podemos entrar a Vox permanentemente en su juego. ¿Qué es lo que quieren? Así no vamos a desmontar ese argumentario, pero hay que hacer una pedagogía social permanente. El papel de los medios de comunicación, no solamente hoy, sino abordando estos temas de forma permanente, que haya un debate social permanente, con datos, con personas expertas, pero no cada vez que Vox sale con un disparate, porque ese es el juego al que nos quieren llevar. Por eso iba a incidir, aquí hay periodistas, hay juristas, aquí hoy es un día para hablar de Vox, o se le hace publicidad, se le está haciendo publicidad a Nardi, Claro, esta se fuerza está haciendo política. publicidad y es lo que ellos van buscando con sus acciones. Por eso yo creo que es muy importante para todas nosotras hablar aquí de unidad, de sociedad y de la necesidad de la educación y de la formación. Si hay un partido político que lo tengamos todas claro y que lo tengan claro toda la sociedad y sobre todo los hombres. Los hombres no son violentos, hay algunos que son violentos y han dado muerte a sus compañeras, pero en general coinciden la gran mayoría con las mujeres, quieren una sociedad pacífica como somos ahora, una sociedad europea que nunca ha estado tan desarrollada como ahora. ¿Por qué tenemos que estar soportando estos asesinatos que no dejan de ser un terrorismo en familia? Porque fíjate, nadie ha cuestionado nunca, y existía en el Código Penal, el delito de violencia, y cuando se fija la violencia terrorista nadie la critica, pero cuando se fija el delito de violencia de género sí se critica. ¿Por qué? Pues yo no lo puedo entender, porque esas muertes que se producen en el interior de una casa o en el exterior por una pareja antes ha traído una situación que se ha generado en esa mujer de dependencia, de malos tratos, de auténtica frustración y a su familia. Por tanto, aquí estamos no solo hablando de un acto de dar muerte, estamos hablando de una auténtica tragedia de una mujer y de su familia, en donde muchas veces se han producido durante años y al final ha llegado la muerte. Hablamos de los asesinatos que son la cima de ese iceberg, que es mucho más amplio y que abarca muchísimo más. Sí, bueno, la violencia contra las mujeres se puede circunscribir a parejas o exparejas, hay que ampliar, hay que reenfocar este asunto. Nardi. Sí, hay que reenfocarlo. Se está demostrando, y este es un caso que no le han podido aplicar la ley, porque siempre se consideró, ¿no?, como el asesinato de este tipo como algo pasional o algo en el que él perdía la cabeza y entonces la asesinaba al respecto. Estaba obsesionado con ella. Vale, pero al no ser pareja o expareja, pues no se integraba, entonces los jueces no pueden. Y es que muchas veces la realidad va por encima de la legislación. Por eso es tan importante, en tal caso, la modificación de la misma y recoger violencia contra las mujeres, que yo creo que es la expresión más adecuada, que es la que tenga un contenido en ese sentido, porque yo vuelvo a repetir siempre y siempre lo digo igual, ¿no? Y que aquí esta sociedad tiene que luchar contra esa lacra, porque es un terrorismo en el hogar, es un terrorismo que se está produciendo en la sociedad y en donde las mujeres están recibiendo diariamente muerte a manos de hombres. Y cuando muchas veces hay algunos que quieren excepcionar por alguna situación, no tiene parangón. Más de 1000 mujeres desde el año 2003. Es que eso claro, no es normal, aquí... esto hay que cambiarlo y hay que cambiar la ley y hay que cambiar, y estoy de acuerdo totalmente con Pedro Guerra, en que hay que cambiar las ayudas, la prevención y hay que empoderar a la mujer, que la mujer que está sufriendo en estos momentos un maltrato psicológico de todo tipo en su casa,
que se arme de fuerza, que vaya a los expertos, que le ayuden para poderlo denunciar y poderse apartar de ese agresor. Hemos muerto por más mujeres muertas que muertos por ETA, ¿no? Así es. Es que si lo ves así, te das cuenta de la barbaridad. Es la primera causa de muerte no natural de mujeres en nuestro país, ¿eh? De todas Atento al formas, dato. Pero tú, Elena, como legisladora electa, tienes en tu poder cambiar las leyes. Sí, Robert, yo quiero recordar la importancia que ahora parece, no le podemos quitar ni una ápice de importancia a la Ley Integral contra la Violencia de Género, que supuso en su momento un cambio radical, porque es una ley integral que aborda, estamos en la parte punitiva, ¿no? Pero aborda el ámbito de la educación, el papel de los medios de comunicación. Fue un cambio Que se ha radical. desarrollado y ha cambiado incluso la propia ley. Pero eso no significa, es decir, siempre hemos tenido claro que aquella ley se refería a un tipo de violencia de género, pero esa ley no niega que existan otras formas de violencia de género. El propio preámbulo de la ley dice que hay muchas formas de violencia, pero esta ley iba a abordar ese aspecto específico. Hay que ampliar, hay que, desde luego en el caso de las manadas, pues ya lo hemos dicho, ¿no? La reforma del Código Penal para que no haya ningún tipo de duda con el tema del consentimiento. Insisto, yo creo que estamos en un momento en el que hay que hacer mucha pedagogía desde todos los ámbitos, hay que cuidar los mensajes y el lenguaje, que cuando hablamos de violencia machista, de las violencias machistas, es la ejercida del hombre sobre la mujer, que no se puede... yo entiendo a la madre, a la señora que estaba rota de dolor, ¿no? Pero que a veces cuando se cuela en un medio de comunicación y se habla de... ¿no? Y la violencia contra los hombres, ahí sin querer estamos contribuyendo además, a dar Elena, un mensaje que genera confusión, entendiendo que la señora que la violencia contra los hombres también se que penaliza. no trato de... Evidentemente. El Código Penal, Claro que sí, nadie puede hay que pensar que decirlo. solo se protege a la mujer. No, pero hablando de Si la una parte... mujer maltrata a un hombre o lo asesina, el Código Penal va a actuar contra él, es que no hay... Pues hablando de las protección. penas, quiero por favor preguntar rápidamente a todas a la mesa, quiero conocer la opinión de todas. Las penas, las sanciones, tendrían que ser más duras, se mejora con penas más duras, con más años de prisión, o esa no es la dirección adecuada. Silvia, empiezo por ti. En mi opinión no. Primero empecemos por una cosa. Para hablar de ciertos temas creo que habría que traer a técnicos y técnicas expertas en la materia. El Código Penal en España, en nuestro Estado español, ya es bastante castigador. No hay ninguna demostración en la que por poner una pena mayor vaya el agresor a considerarlo. Y luego tenemos que tener en cuenta que nuestro Estado, afortunadamente, sigue respetando los derechos humanos y tiene como misión la pena para la reinserción. Lo que sí tenemos es que permitir, yo si tuviera que poner el foco en algún espacio de la ley, sería en la formación dentro de la judicatura, del mundo de la fiscalía, del mundo de la abogacía, para hacer que esas leyes que ya hemos aprobado y que sin lugar a dudas igual se merecen una revisión, por muy históricas que fueron, estoy absolutamente de acuerdo. Marcaron un antes y un después en Europa, ahora son guiadas y son guía para el resto, pero también tenemos a Europa para guiarnos en otros momentos. El convenio de Estambul fue firmado hace apenas 1 año y medio en el que ya reconoce que la violencia de género es aquella que se comete de un hombre a una mujer por el hecho de ser mujer, y todas las legislaciones de todos los estados se tienen que adecuar. España está haciendo otra vez un enorme esfuerzo por aplicar el 112, mejorar ese servicio de asistencia para que esté, y la ley canaria, que también somos referentes en muchas cosas en positivo, ya sí lo recoge también. Ahora estábamos abordando aquí en la mesa las penas, estamos hablando de las penas. Isabel, ¿crees que habrían que incrementar esas penas? Yo creo que no, yo creo que las penas que hay en el Código Penal son suficientemente altas y se aplican. Es decir, el problema está en que en el caso de la violencia de género muchas veces ocurre que se aplica el atenuante del arrepentimiento, de la confesión, cuando realmente el asesino de su pareja o de su expareja lo hace para jactarse, para decir aquí estoy yo, la he matado porque se quería separar o porque vamos a saber por qué, ¿no? Entonces eso cada vez más el Consejo General del Poder Judicial está diciendo que se tiene que revisar. Tenemos un problema en este país y es que hasta que no haya gobierno estable no se puede cambiar el Código Penal porque hay varias cosas pendientes, ¿no? Y con respecto al Convenio de Estambul establece como agravante el género, es decir, más allá de que sean familia o no, compañeros o parejas, ¿no? Entonces, los jueces yo creo que están haciendo una labor importante hoy por hoy con una especialización cada vez mayor y, por supuesto, abogados, operadores jurídicos en general,
para que esto de una vez por todas deje de ocurrir, ¿no? Que salga gente a la calle antes de lo que debería. Pero agravar las penas yo entiendo que no. No creo, no estoy de acuerdo con que eso... que sí que familiares pedían esa prisión. Sí, por supuesto, porque en caliente es normal pedir. También entendible, ¿no? Claro, es entendible. Por la pérdida tan grave y tan fuerte. Tengo que despedir a Silvia Jaén y a Elena Mañez porque se van de la mesa. Gracias por la aportación, de verdad. Gracias por estar aquí. Sí, Necesito por decir favor. una cosa. Porque ahora diré dónde se van, porque se van a la a manifestación. esa gran manifestación que va a tener lugar esta tarde a las Las 7 de la demás Palma de Gran también Canaria. después iré. Y las demás se suman, ¿verdad? Que Ángeles yo también me se incorporo suma, después, claro. Nardi, el resto también se suma. Pero antes Una cosa muy clara, Silvia. la promoción del machismo no es coincidente ni se puede posibilitar en quienes apoyamos la democracia. No nos asustemos, siempre ha habido gente que ha estado en contra de la democracia. Esto no es nuevo y va a seguir surgiendo. Lo que tenemos que tener claro es que una democracia moderna es aquella que se apoya en los derechos humanos. Y cualquier democracia moderna entiende que el asesinato de mujeres es un agravante. Aquellos partidos que no quieren hacer de la defensa del derecho a la vida de las mujeres algo tan vital como para condicionar sus pactos de gobierno, igual tendrían que revisarse su sentido de la democracia. Igual incluso deberían ser Nos quedamos con ilegalizados. esa frase. Ni un paso No atrás. nos asustemos, ni un paso atrás. Nos quedamos con esa frase, con esas consignas. Muchísimas gracias.